Listo, estamos transmitiendo entonces en Facebook para los que nos sigan por ese medio, hacerlos algunas preguntas. Y bueno, pues como ustedes saben, el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El suicidio, pues seguramente como la mayoría sabe, es un grave problema de salud pública. Tenemos cifras alarmantes, más de 800,000 suicidios al año. En Latinoamérica hay un gran número y en los últimos años ha venido a la alza un grupo etario que antes no se veía en el radar, que son los niños entre 6 y 9 años. Así es que, pues bueno, el tema que veremos hoy con la maestra Lisette Durón Chaires tiene que ver en medida con la prevención, ¿no?, del suicidio a través de la autoestima en la adolescencia. Pero permítanme, antes de comenzar, voy a presentarla como se debe, desde luego, a pesar de que nos conocemos desde hace algunos años y de que somos colegas y estamos participando en ANDEPTA, en los diplomados y en los cursos. La maestra Lisette Durón Chaires es psicoterapeuta en la práctica clínica, es docente en el Instituto Mexicano de Psiconcología y tanatóloga en la Fundación Reencuentro, institución de asistencia privada. En su formación académica está la licenciatura en psicología en el IMPO también, la maestría en psicoterapia transpersonal y es doctora en tanatología, a punto ya de, ¿no?, de concluir la tesis para tener el grado, lo cual nos da mucho orgullo. Hipnoterapeuta en la Asociación Norteamericana de Hipnosis, es maestrante también en educación. Por supuesto, la actualización en educación continua con diplomados como tanatología transpersonal, trastornos del neurodesarrollo, terapia de pareja y sexualidad, grafoscopía y algunos cursos, y siempre se está actualizando. Así es que, pues le damos la bienvenida, por supuesto, si quiere compartir alguna presentación, y les pido, para quien desee hacer alguna pregunta, puede ponerla en el chat, eh, eh, o usted nos dirá, maestra, la forma en cómo quiera que se aborden, y también yo le iré diciendo algunas preguntas que habrá en las redes sociales, desde luego. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí y adelante, por favor. Ok, no, pues muchas gracias por esta cálida bienvenida y sí, un gusto encontrarnos también en este espacio. Les agradezco a Andepta y a todos los que la integran, a Esther, a ti, Lizardo y a Lolita, siempre el gusto de participar con ustedes y sobre todo a todos ustedes que se han conectado, de verdad bienvenidos, esperemos que generemos un espacio de conocimiento y cualquier duda, claro. Que ustedes requieran, ahí en el chat los vamos leyendo, vamos dando esta interacción para poder pues, abordar este tema que, como lo mencionan, es importante y fundamental, ya que la autoestima es un factor que nos va a ayudar en la toma de decisiones día a día. Es parte del desarrollo y es muy importante en las decisiones para todas estas experiencias que vamos adquiriendo. Ahora, si lo trasladamos a esta etapa de la adolescencia, pues es muy importante primero entender qué pasa en la adolescencia y cómo la autoestima es un factor fundamental para el desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque en la etapa está este desarrollo, esta construcción de la personalidad y entonces un papel importante es la autoestima, que nosotros, como los que sean adolescentes, pues trabajen su autoestima, pero también como padres, tíos, sociedad, podamos ayudar a los adolescentes con los que vivimos a fortalecer la autoestima, ¿no? Y entonces desde ahí lo vamos a ir viendo. Pero primero, para entender la autoestima, a mí me gustaría que ustedes hicieran este ejercicio. Piensen en alguien que quieren mucho, ¿sale? Tráiganlo a la mente. Alguien que ustedes quieren mucho. Esa persona que ustedes dicen, ay, ahí lo estimo. Es más, que del 0 al 10, ¿qué valor para ti tiene? Donde 0 es nada y 10 lo es todo. ¿Qué valor le pondrías a esa persona? Esa es la segunda. ¿Qué valor? Primero pensar en la persona, después qué valor. Posteriormente, la tercera es, ¿qué estarías dispuesto o dispuesta a hacer por esa persona? ¿Qué harías? ¿No? Ahora, date cuenta que eso es lo que tú podrías hacer por alguien más. Es la estima, el valor que le das a alguien más. Cuando hablamos de auto, hablamos de regresártelo a ti.
¿A ese nivel harías las cosas por ti? ¿A ese nivel te pondrías ese valor donde cero es nada y 10 lo es todo? Es decir, fíjate, si esa persona ahorita te habla y te dice, oye, ¿qué crees? No he comido nada en todo el día, tengo mucha hambre y ahorita no tengo nada que comer. Espérame, ahorita te mando un Uber o una comida en línea o voy y te lo doy, yo te hago una transferencia. Lo harías, quizá. Pero ¿qué tanto de ello lo haces por ti mismo? Y eso es la autoestima. ¿Cuánto nos valoramos? ¿Cuánto nos estimamos a nosotros mismos? De verdad, cuando tú tienes hambre, no has comido nada, paras en tu trabajo y dices, ahorita vengo, voy a ir a comer. Mi cuerpo me está pidiendo, yo sé que lo necesito. Y a veces en esos pequeños detalles no nos damos cuenta que nos vamos bajando el valor hacia nosotros mismos. Y eso es muy, muy importante porque de ahí se determinan nuestros pensamientos y nuestras conductas. Van a estar influenciadas. Ahora, eso dejémoslo ahí. ¿Qué pasa en la adolescencia? Como se los mencionaba hace un momento, va a ser bien importante que la autoestima eh, esté fortalecida en un adolescente. ¿Qué tanto se valora? ¿Qué tanto se estima a sí mismo? Y ojo, estimarse y valorarse a sí mismo no tiene que ver con que acepto todo lo que soy o me gusta todo de mí. También tenemos derecho a que no nos guste algo de nosotros, a que estemos inconformes con algo de nuestro cuerpo, de nuestra forma de ser, pero eso no significa que tendríamos que dejar de querernos. Y muchos lo confunden y dejan de quererse simplemente porque no les gusta su cuerpo, por ejemplo. Y el valor se lo dan menor y permiten relacionarse. Entonces, esto va a ser muy importante para el tipo de relaciones interpersonales y relaciones intrapersonales. Cómo nos relacionamos con el otro y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Les voy a ir compartiendo aquí una pantalla que nos va a ir ayudando como un poquito en esta información que podamos ir teniendo, pero si alguien quiere preguntar algo, compartir, saben que por chat ahí los vamos desarrollando. Y para poder ver esta autoestima en la adolescencia, pues primero hablemos de un poquito, hagamos un paréntesis pequeñito en la adolescencia. La adolescencia es una etapa del desarrollo del ser humano, una etapa de la vida, donde, como les comentaba, se empieza la construcción de la personalidad. Pero la estima empezó antes, ¿eh? La autoestima se empieza a construir antes. Hay una autora que se llama Diane Papalia y ella nos refiere que la autoestima se empieza a consolidar mayormente cuando los niños empiezan a entrar a la primaria o al kinder. Porque empieza desde que llegamos al mundo, con el entorno que nos rodea, lo que nos dice la familia, lo que nos dicen nuestros papás, obviamente cuidadores primarios, el entorno social, y nos van diciendo quiénes somos, cuánto valemos para ellos. Pero cuando ya llegamos al kinder, ahí es donde de verdad hacemos esta comparativa, porque a lo mejor antes te dicen, ay, eres el mejor del mundo mundial, eres el más rápido, la más rápida. Y cuando llegas al kinder y llegas con tus pares, con tus iguales, no hay uno ni dos, hay 10 igual que tú o más. Y dices, ah, caray, no soy ni la más rápida del mundo, ni el más bonito del mundo mundial, ¿verdad? Y entonces ahí empieza esta comparativa y empiezas a asignarle un valor al concepto que tenemos de nosotros mismos. Se empieza a formar el autoconcepto y a su vez irle dando el valor con esta comparativa. Entonces, en la adolescencia, ya traemos ahí un cúmulo de elementos que forman nuestro autoconcepto. Pero aquí en la adolescencia, siempre les digo, es como echar todo en una licuadora, los valores, tus gustos, todo, y empezar a hacer este movimiento para ver ahora quién eres tú. Y dentro de esta etapa es una etapa de un constante desarrollo, de cambios, es lo que vamos a ver. ¿Y dónde los vamos a ver? En el desarrollo físico, cognitivo y social. Fíjense,
¿Por qué es importante ver el desarrollo físico? El cerebro. No, hay otros autores que también mencionan que la adolescencia se basa en este cambio importante del desarrollo, que empieza aproximadamente de los 13 años, 12, 13 años, hasta los 21, 22. Otros autores refieren, sobre todo en la neurología, que hasta los 25 años termina de formarse el cerebro. Pero justo en esta etapa de la adolescencia, el cerebro está teniendo cambios significativos en la amígdala, en la corteza prefrontal y en el estriado. ¿Qué quiere decir? Que hay una hiperestimulación. Hay ajustes que se están teniendo en esta parte del cerebro. Y van a decir, oye, Liz, pero ¿y esto qué tiene que ver con la adolescencia? Ah, pues el cambio hormonal, emocional, los límites, la agresividad, todo esto está en mucho movimiento y las sustancias químicas como serotonina, dopamina, oxitocina, no están reguladas todavía porque hay estos cambios, hay esta inestabilidad en el cerebro. Entonces, por eso encontramos adolescentes que un día te dicen, no, es que estoy bien feliz, ¿no? En la mañana. No, oye, bueno, no, en la mañana no. Porque, ¿qué creen? Que los adolescentes en la primera hora también en el cerebro está visto que todavía no conectan todas sus funciones neuronales al 100%. Entonces, si tú le das una indicación en la primera hora que se acaba de despertar tu adolescente, se le va a olvidar, hay mayor tendencia al olvido o a no poner atención. Entonces ahí tienen papás que les dicen, oye, te encargo que hagas y le dan su lista de encargos en la primera hora de la mañana. Papás, personas que estén con adolescentes, no se los sugiero. ¿Por qué? Porque esa hora no va a haber las mayores funciones al 100% con atención, con memoria, y entonces apenas están conectando. Bueno, hasta eso nos pasa luego también a los adultos, ¿verdad? Que a veces decimos, espérame, es la primera hora, déjame conectar bien y ya hablamos, ¿no? Pero bueno, podemos encontrarlos en un momento del día felices, muy felices, y en la tarde, de repente, ya están enojados. Y dices, ah, caray, pues ¿qué pasó? ¿No que era tu mejor día del mundo? Pues es que hay todo este cambio en la amígdala. Hay una desregulación y hay una hiperactividad. Por lo tanto, pueden cambiar en estados emocionales significativamente. Estar de la alegría al enojo y del enojo de repente ya están bien. ¿Para qué nos sirve esta información, chicos, chicas? Para que nosotros no afectemos en la autoestima con comentarios, con falta de entendimiento en esta etapa. Como padres, a veces nos enganchamos con estos cambios emocionales que los hijos están teniendo. Y entonces no tenemos un adolescente, tenemos dos o tres adolescentes en casa al mismo tiempo, es decir, los hijos más los papás, porque se enganchan en este cambio emocional. Y es algo que ni ellos mismos pueden manejar al 100%, porque es esta desregulación en la amígdala, en esta corteza prefrontal. También recordemos que hay una poda neuronal. ¿Qué quiere decir? Que en la adolescencia todo lo que no esté habilitado, ¡pum!, se va a podar. Las neuronas lo van eliminando porque reciben la información de que eso ya no funciona, que eso ya no tiene sentido y entonces, ¿qué van a decir? Pues lo eliminamos. ¿Para qué no lo dejamos? Sí, no lo estamos activando. Entonces, si nosotros queremos potencializar y mejorar su autoestima, es decir, el valor que tienen de sí mismos, pues es que ellos trabajen estas áreas que a lo mejor creemos que pertenecen únicamente a las áreas de niños, como la creatividad, el juego. Por eso muchas veces vemos a los adolescentes y estos comentarios de papá o de los tíos, ay, es que ya no eres como antes, has cambiado mucho, ¿dónde quedó esa niña? ¿Dónde quedó ese niño? Pero es por este cambio que están teniendo. Aparte, ellos ven a papá y a mamá como sus superhéroes, así de, ay, son lo máximo, te quiero, te adoro, quiero ser como tú. ¿Y qué creen? En la adolescencia, en este cambio del desarrollo cognitivo, ya no quiero ser como tú. Lo que menos quiero es parecerme a ti. Tú dile a un adolescente, ay, eres igualito a tu papá o a tu mamá. Y es así como de, los incomodas, ¿eh? Porque dicen, ay, no, ¿cómo? Porque hay una etapa donde están buscando su propia identidad. ¿Quién soy? Y en esta construcción de su identidad,
pues hay un cambio cognoscitivo. El pensamiento también se está reestructurando. Hay un autor que se llama Kint, que en 1967 desarrolló toda esta teoría de la cognición en la adolescencia y él le atribuyó un nombre de audiencia imaginaria. ¿Qué quiere decir este término que él atribuyó en los cambios cognitivos en la adolescencia? Que el adolescente tiende mucho a imaginar. Su imaginación está desbordada y aparte está ensimismada. Y genera este ensimismamiento, uno, puede tendencia al aislamiento, o dos, el tener esa sensación de que para todo lo están juzgando o lo están vigilando. Y no sé, quien aquí ha contactado con un adolescente, o si tenemos hoy aquí conectadas personas adolescentes, entenderán lo que les estoy diciendo. Apenas si les dices algo y, ¿qué me criticas? ¿Por qué? O sea, se ponen a la defensiva porque creen que se les está criticando o juzgando o que nada más los estás viendo a ver qué hacen. Por este cambio cognoscitivo de audiencia imaginaria los lleva a estar ensimismados, es decir, esta introspección, pero a su vez, ¿qué creen que desarrollan también en esta parte? Egocentrismo. Entonces vamos a tener a un adolescente, ¿saben? Preocupado por sí mismo. Por eso muchas veces en casa dicen, ay, es que parece que no le importa otra cosa, que no valoran los temas de la familia. O sea, sí, pero no. Lo sentimos, no se desgasten. Es la parte de su etapa de la adolescencia donde están ensimismados porque están en esta angustia de encontrar quiénes son, búsqueda de identidad. Entonces se dan cuenta, por eso quise hacer como esta explicación de lo que es la adolescencia a estos tres niveles. El fisiológico, o sea, físicamente su cerebro está en un cambio, en un desarrollo, que aunque les digamos, contrólate, les expliquemos ciertas circunstancias, no está en su control. Duermen, son más lentos, y a veces ellos le dicen, pero apúrate, lo estoy haciendo rápido. En su percepción creen que está haciendo rápido, pero en realidad no, porque su cuerpo está cambiando, incluso sus huesos están creciendo, se tropiezan, a veces se vuelven torpes. ¿Qué pasa cuando todos estos cambios no son comprendidos por sus papás, sus hermanos o por su entorno primario? Reciben eh, pues, elementos de juicio, de crítica, y eso afecta la autoestima. ¿Por qué? Porque entonces están creando su autoconcepto. ¿Quién soy yo? Y dependiendo de ello, le empiezan a dar la estima. ¿Cuánto se quiere? ¿Cuánto me voy a querer a mí mismo? Y son elementos que debemos de tomar en cuenta para la interacción. Incluso como papás o como profesionales, nos dan muchas herramientas para cómo trabajar con el adolescente. Si nosotros entendemos que es su dinámica y no nos enganchamos, tenemos mejores momentos de interacción y de dar las indicaciones del día. No darlas en la mañana, ¿no? En la primera hora de la mañana. Darlo un poquito después, más tarde le mandas un mensaje o en la noche hay mayor tendencia. Tienen cambios en el ciclo del sueño. Y entonces a veces quieres que no duerman en el día y se duerman temprano. Y crees que incluso te están retando, pero muchas veces el origen no viene de ahí, viene por este cambio en el ciclo circadiano que están teniendo propio de la etapa de la adolescencia. Todo esto que les menciono es un resumen de investigaciones que hay y ustedes lo pueden revisar en investigaciones neurológicas y neuropsicológicas de los cambios en esta etapa de la adolescencia. Y entonces son elementos que debemos de tomar en cuenta para cómo relacionarnos con el adolescente. Incluso si tú eres un adolescente, muchas veces crees que ya no eres adolescente porque lo medimos a nivel legal. En la legalidad, el adolescente termina a los 17 años y a los 18 se convierte en un adulto. Pero en lo neuropsicológico no es así. Todavía los 22, 23 están en la parte final de la adolescencia. Y a veces tú mismo te No, exiges como si fuera, o Cano sea, te video, ¿no? exiges de una manera que, Cano, ¿no? es que Cano escuché, video, ¿no? De que no me acuerdo. lo silencié, creo que sí, 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 sí. A veces nos autoexigimos de una manera que no nos comprendemos, que son parte todavía de cambios psicoemocionales propios del final de la adolescencia.
¿Sale? Entonces creo que son elementos muy importantes que nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque cuando todos estos elementos están alterados, los niveles hormonales, pues podemos encontrar efectos en la conducta como mal humor, depresión, inquietud o hiperactividad, falta de concentración, irritabilidad, impulsividad, ansiedad, agresividad. Es per se. Ahora imagínense si viven en un entorno donde su entorno social hay un constante conflicto. Entonces, ¿cómo va a ir impactando a la autoestima? Y que de ahí tenemos que ver, como yo les mencionaba aquí, pues este desarrollo físico, este desarrollo cognoscitivo, que va a tener que ver también con los códigos de creencias. Voy a cargar con las creencias que mis padres tienen sobre la vida y de lo que es experimentar. Y que entonces ellos están en una reestructuración para yo encontrar mis propias creencias. Entonces hay una lucha interna también. El desarrollo social y de la personalidad. El sentirme identificado con mi entorno. Con los primeros que no se sienten identificados son con la familia. Y por eso vemos a muchos adolescentes que les gusta aislarse, no les gusta convivir, se meten más a su cuarto. Ah, pero ¿qué tal con los amigos? Ahí sí, pareciera que nos cambiaron al adolescente, ¿verdad? Se mueve y se comporta de una manera distinta, pero es justo porque ahí empieza a tener su identificación. ¿Qué grupos de identificación va a tener con una autoestima baja? ¿Qué grupos de identificación va a tener con una autoestima alta? Antes, en la adolescencia, los grupos de identificación estaban únicamente en tu entorno social de alcance, es decir, de alcance físico. La escuela, la colonia en donde vivías, los amigos de la mamá, los vecinos, todos ellos eran tu alcance social, físico. Pero hoy en día nos enfrentamos a un reto mayor, porque el adolescente va a buscar identificación con un alcance social digital. Hoy no nada más se va a comparar con los vecinos, con sus compañeros o con los amigos de los amigos. Hoy se compara a niveles mundiales, donde se puede ver muy afectada la autoestima, porque a veces quieren ser como otra persona o parecerse a personas que tienen completamente otra fisionomía por la cultura y por todo lo que se está desarrollando en esa área del país. En las redes sociales también encontramos mucha falsedad a través de los filtros, de las publicaciones. Entonces sus comparativas incluso se vuelven virtuales e irreales. ¿Me explico? ¿Ustedes qué piensan? Me gustaría que vayamos compartiendo aquí porque esto va tornando en lo que nosotros necesitamos entender de la etapa de la adolescencia para poder nosotros trabajar la autoestima realmente de los chicos y chicas que están en esta etapa. Repito, siendo adolescente, crear herramientas. Siendo padres o familiares, pues estas relaciones interpersonales. Pero si tú incluso eres un adolescente, pues en tu propia relación intrapersonal, darte cuenta que estás en la construcción de tu identidad, que va a estar en movimiento por estos cambios fisiológicos, por estos cambios cognitivos y de búsqueda de identidad, pero que también tenemos que tomar en cuenta que hay una gran influencia para poder nosotros generar esta estima, este amor a sí mismo. Encontramos que los chicos luego quieren más a sus propios amigos que a ellos mismos, ¿no? Hacen por sus amigos lo que no harían por ellos. Y entonces, ¿qué estrategias nosotros podemos crear o generar para que esto pues no suceda? Pero tiene que ver mucho también con cómo nos percibimos nosotros primero. Acuérdense, en la infancia y en la adolescencia, más que lo que escuchan, es lo que observan. Entonces, si yo veo que mi mamá está preocupada por lo que los demás piensen de ella y querer encajar en un círculo social, pues es el mensaje que yo recibo inconscientemente, que es lo que hay que hacer. Yo les digo mucho luego a los papás de mis pacientes que son adolescentes, cuando preguntan
esta parte de, es que quiero que mi hijo obedezca y ya no sea tan rebelde. Y yo les digo, no, pues es que no es conmigo, porque crear un hijo obediente es muy peligroso. Muchas veces como papás queremos que los hijos obedezcan, pero ¿sabes lo que estás haciendo? Es condicionar a su cerebro y a su conducta a obedecer. Y ahorita te obedecen a ti, pero mañana van a obedecer a sus amigos, a su pareja, a su jefe de trabajo, a cualquier otra persona de autoridad que ellos vean o donde quieran y tengan un afecto con alguien y lo van a obedecer. Y si esos círculos son nutritivos, son positivos, qué padre. Pero si no lo son, imagínate, ¿a quién van a estar obedeciendo? Entonces, es una línea muy delgada que nosotros tenemos que estar revisando. Y entonces, por eso trabajar la autoestima parte del auto, lo que yo te decía, cómo te das ese cariño a ti mismo. Y fíjate, te voy a pedir un ejercicio, a ver si ustedes quieren participar los que están aquí conectados. Piensa en una canción que te definiría en tu autoestima, ¿no? Porque hoy la música se ha convertido, bueno, hoy y siempre, una manera de expresión y de poder apalabrar lo que a lo mejor en palabras, en acciones no podemos a través de la música. Piensa qué canción te definiría hoy. Piénsalo. Piensa qué canción y escríbela aquí en el chat. ¿Cuál sería esa canción? Pon el nombre de la canción o el que la canta y aquí te vamos leyendo qué es lo que podrías poner. ¿Qué canción sería la que definiría tu autoestima hoy? ¿No? Esa que cantas últimamente, quizá, esa que te gusta mucho. ¿Qué encontramos? Anímense a poner algo aquí. Si quieren, pónganlo anónimo. Ok, Milagros de Carol G, nos dice Lorena Vázquez. Creo en mí de Natalia Jiménez. Ok, Vive de Napoleón. Guantamanera. Guantanamera. Lo dije mal, perdónenme, perdónenme. Ok, ok. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Vayan poniéndolo aquí. Piénsenlo, piénsale un poquito, qué canción, ¿no? Nos representa, a lo mejor no una totalidad, podríamos decirlo, ¿no? Pero, ¿qué más podrías poner aquí? Es más, y piensa, ¿qué canción de aquella persona que te dije que en un inicio, piensa en esa persona que quieres mucho, con la cual contactarías, ¿cuál sería esa canción? ¿No? Que lo define. Incluso muchos hasta dedican canciones, ¿eh? Y entonces en esa dedicar canciones es una forma de expresar lo que significan para nosotros. ¿Se dan cuenta? Cuando tú dedicas una canción, es una forma de expresar también lo que esa persona significa para ti. Desde la teoría psicoanalítica diría, ay, hay mucho elemento en el inconsciente de control, ¿verdad? Dejar ahí algo anclado para que esa persona jamás se olvide de ti. También lo podríamos analizar ahí, pero hoy no estamos de ese lado. Hoy estamos viendo esta parte del valor. Amor eterno, el lugar correcto de Natalia Lafourcade, me lo merezco a mi manera. Wow, entonces fíjense qué tipo de canción puede expresar cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y eso va a ser muy importante porque como nos percibamos nos va a dar también la oportunidad de trabajarlo con los otros, de cómo nos vamos percibiendo y lo que vamos dedicando. Fíjense, ¿por qué lo menciono? Porque la estima es el valor que nos damos a nosotros mismos. Y me gustaría mencionarles brevemente aquí algunos autores que hablan de la autoestima. Nathaniel Branden nos dice que es predisposición para experimentar la vida como algo digno de felicidad y para afrontar los desafíos de la vida. Es la suma de la autoeficacia y el autorrespeto. Rosenberg, que hasta tiene también su instrumento de medición para medir estima alta o estima baja, autoestima alta o baja. Muchos de aquí que son psicólogos conocen este instrumento de medición de autoestima y él nos lo define como un sentimiento, como lo mide, ya sea positivo o negativo, que va a construirse a través de la evaluación de nuestras propias características. Es la valoración que nos hacemos a nosotros mismos, cuánto nos valoramos. De ahí va a depender nuestras actitudes. Y Susan Harter también tiene una investigación bien interesante
de la autoestima como un componente afectivo evaluativo. También tiene algunos instrumentos de medición, pero ella lo basa desde el autoconcepto. Ella todo lo refiere que la autoestima tiene que ver con el autoconcepto y tiene mucho sentido porque el autoconcepto es la representación interna y cognitiva que el sujeto tiene en una serie de dimensiones. ¿A qué hace referencia en una serie de dimensiones? Lo que piensan de mí, mis papás, mis hermanos, mi familia en general, mis amigos, las personas con las que contacto, pero sobre todo lo que pienso yo de mí mismo y que lo vamos creando desde, también lo podríamos hablar del self ideal, ¿no? O sea, de qué es lo que yo pienso. Y aquí habría que ver, ¿y en la adolescencia? ¿Qué valor se están dando los chicos? ¿De dónde se pueden agarrar para darse ese valor a sí mismos? Cuando muchas veces los papás les dicen o los propios maestros con los que están, no te lo mereces, simplemente porque cometió un error. ¿Cuántas veces no estamos listos para que el ser humano aprendamos de nuestros errores? Mucho se habla de aprender del error, pero ni siquiera lo queremos permitir. Queremos adolescentes perfectos y les instauramos ese chip de tú eres el mejor, tú siempre puedes. ¿Y qué creen? No es cierto. No siempre va a ser el mejor y está bien también. No siempre va a poder. Y también está bien. ¿O ustedes qué piensan? Si alguien dice, no, no, no estoy de acuerdo contigo, Liz, o yo opino adelante, ¿eh? Saben que aquí siempre el debate es riquísimo. Y entonces, me gustaría irlo dirigiendo hacia este lugar. Nathaniel Branden nos propone los 6 pilares de la autoestima y es uno de ellos vivir consciente. El que tú hayas entrado hoy a este webinar y que estés aquí participando, escuchando o lo escuches después grabado, te da algún elemento para hacerte consciente. Esta información, el objetivo es hacernos consciente de nuestro actuar, pensar y sentir desde la investigación, desde elementos de investigación neurológicos y psicoemocionales. Y que podamos, con un poquito de información, hacernos consciente de lo que podemos trabajar en esta etapa de la adolescencia en el área de la autoestima, justo como lo mencionaba Lizardo al inicio, para la prevención incluso del suicidio, fundamental, ¿no? Entonces, hacernos consciente nos ayuda a actuar y a dirigirnos hacia donde nosotros queramos. No estoy diciendo que sea exactamente un lugar, pero al menos ya vas a donde tú quieres y no hacia donde la vida te lleva. No eres dirigido por las circunstancias o el resultado de los traumas de papá y mamá, sino al menos lo vas dirigiendo tú. Otro del que nos habla es aceptarnos a nosotros mismos. Y siempre lo he dicho cuando tengo la oportunidad de compartir información, que aceptarse no es igual a resignación. Aceptarse es igual a validarnos quiénes somos. Y se vale que no nos guste algo de nosotros, ¿eh? Pero hay que validarlo. Para poderlo trabajar, para poderlo integrar, primero hay que darle su lugar. Entonces, aceptarnos a nosotros mismos va más allá de algo romántico, de que te tienes que gustar al 100%. Pues sí, debe de haber algo que te guste de ti, pero también se vale que haya cosas que no te gusten de ti, pero son. ¿Sale? Y eso nos acerca más al camino de aceptarnos. Otro de sus pilares es la autorresponsabilidad, hacernos cargo de nosotros mismos, hacernos cargo de nuestras emociones, hacernos cargo de lo que somos y no depositarlo al otro. Escuchamos mucho todos los que trabajamos aquí alcanzo a ver algunos colegas, algunos en formación, pero algunos ya en praxis, y escuchamos mucho este discurso, es que el otro me hizo enojar. Es que por el otro, por la otra persona, soy así. Sí, a lo mejor el otro, la otra tiene conductas, pero al final nosotros decidimos qué hacemos con ello, cómo lo vamos integrando de una u otra manera, sin darnos todo ese poder, ¿eh? Sé que hay muchas cosas que hay que trabajar y que inevitablemente nos van a estar influenciando en nuestras emociones, pero sí podemos trabajar la autorresponsabilidad. La autoafirmación hace
hace referencia al diálogo interno. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Qué tanto nos contamos? Yo siempre les digo, oye, comienza por hacerte tu mejor amigo o tu mejor amiga. A veces si analizas tu autodiscurso, tu diálogo interno, ay, pareciera que eres tu peor enemigo, ¿eh? De verdad. Así como te hablas, así como nos tratamos, hay que trabajar en una conciliación de hacernos nuestros mejores amigos, el diálogo interno que tenemos. Y otro pilar fundamental es vivir con un propósito, fijarnos metas, tener un sentido de vida. Es fundamental. El tener un propósito nos ayuda a salirnos de esta automatización que la vida nos está llevando con esta tecnología. Y entonces es un automático. El fijarnos un propósito. ¿Tú para qué vives? Si yo hoy te preguntara, ¿y tú para qué vale la pena que despiertes el día de mañana? ¿Por qué estás, para qué vivir? ¿Cuál es tu propósito? Tampoco es como cumplir tu misión de vida e irte hacia esos extremos, ¿no? Porque muchos ahí se generan conflicto. Pero el propósito tiene que ser algo muchísimo más sencillo. No va en algo tan profundo. De lo sencillo podrás llegar a lo profundo. Claro que sí hay elementos profundos, pero vamos a partir de lo sencillo. Posteriormente, pues esta integridad personal, ¿no? El cuidado personal que debemos de tener con nosotros mismos, nuestras necesidades básicas, el dormir, el comer, el poder darnos una vida digna. Se tira mucho a la calidad de vida que podamos tener. Entonces, fíjate, con estos elementos podemos ir viendo qué prácticas podemos tener con los adolescentes. Pero aquí me gustaría que regresáramos un poquito a la canción. ¿Qué onda con la canción? ¿Qué canción le pondrías a tu adolescente, no? O sea, ¿qué canción identificaría o le dedicarías a un adolescente? Dice aquí, nos comparten, mi esposa y yo siempre tratamos de decirle a mi hija adolescente que es la mejor, que ella puede. A mí me cuesta mucho trabajo comprender que tiene y tendrá errores, claro. Y como papás, ese es el primer paso, darte cuenta en qué nos cuesta trabajo. Y eso es maravilloso, el que ya te puedas dar cuenta que eso te cuesta trabajo. Y creo que vas a poderlo hacer mejor cada día cuando tenemos la conciencia de en dónde tenemos que trabajar. Porque entonces, cuando yo le digo a mi adolescente, tú siempre puedes, el día que no pueda, va a sentir esa frustración. Y hemos encontrado casos registrados que hay suicidios incluso por no quedarse en el examen de la universidad o de la preparatoria. Y entonces, ¿por qué no pude? Y a mí me dijeron que yo siempre podía. Entonces, el poder de las palabras y de cómo nos dirigimos es un pilar fundamental para trabajar la autoestima, ¿no? Y entonces, fíjense, aquí escuchando las canciones y cuáles dedicarías, El regalo de Dios, de Julián Álvarez, todo eso va hablando de nosotros. Aquí había, en un estudio, en esta parte de la psicología, fíjate, si tu canción tiene una connotación emocional triste o melancólica, quizá estás atravesando por una etapa de autocrítica, inseguridad o desconexión contigo mismo o contigo misma. ¿Sale? Piénsalo, piénsalo, a ver si te hace sentido o no. Si tu canción tiene una connotación alegre o de empoderamiento, es posible que estés pasando un momento de aceptación, confianza o de crecimiento personal en tu vida. Tú dime, si sí o si no, y veme poniendo, no, como que no tiene mucho sentido. Si tu canción tiene una connotación de lucha o de superación, quizá estés atravesando un proceso de reconstrucción o de resiliencia. ¿Vale? Y eso mismo va para la canción que dedicas. ¿Qué estás dedicando al otro? ¿Con qué connotación tiene? ¿Y cómo es que estás percibiendo al otro? Es un dato que podríamos dejar ahí que pues suena interesante y que nos podría ayudar incluso para esta parte del autoconocimiento, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? Recuerden que Lizardo nos ayuda a leerlos en las redes y nosotros aquí viendo también algo. Si hay algo importante, Lizardo, ahí me vas avisando. Por favor, si eres tan amable. Por supuesto. Y en estas prácticas no olvidar algo, porque tampoco
podemos olvidar que dentro del desarrollo del cerebro y la fisiología en lo que está en esta reconstrucción, los adolescentes es muy fácil que los retes y que no tengan estos límites. Entonces, hay prácticas psicológicas que nos ayudan mucho para trabajar la autoestima en los adolescentes y una de ellas son límites claros. Los adolescentes necesitan límites, pero límites saludables, no límites desde el miedo. Cuando a veces nosotros limitamos desde el miedo, un ejemplo es, no, y no sales, ¿no? Hoy la vida está terrible, o sea, drogan en los lugares, se roban a la gente, los secuestran. No, 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 no sales. Estoy poniendo un límite ¿desde dónde? Desde el miedo, desde una emoción. Entonces, los miedos tienen que ser más cognitivos. Aquí, la flexibilidad es bien importante. Una técnica o una estrategia importante para papás de adolescentes es una lista de reglas que no se mueven, que son fijas, y otra lista de reglas flexibles, ¿no? Ejemplo, en mi lista de reglas que no se mueven y que no tienen cambio es, pues no te vas a drogar en la casa. No, esa no se mueve, es una regla fija, ¿no? O ni en la casa ni afuera, ¿no? A lo mejor para quienes vayan poniendo sus reglas. Reglas que se pueden mover, pues a lo mejor los quehaceres de la casa, los permisos, las horas en llegar. O sea, ¿y por qué son flexibles? Porque esta etapa, la gran herramienta es aprender a negociar, tanto tú con tus adolescentes como los adolescentes con sus padres. La negociación, aprender a negociar, pero sí deben de haber límites claros, porque si no hay límites claros van a negociar todo, incluso hasta la adicción puede ser un tema negociable. ¿Sale? Entonces, hay que tener esto. Otra es aceptación, que validemos lo que son y sus cambios, validar lo que nuestro adolescente es. A veces los comparamos y eso no es tan asertivo para la autoestima. Validarlos quienes que hoy le gusta el negro, órale, pues hoy te gusta el negro. Que mañana te gusta el rosa, ándale, mañana de rosa. ¿Saben? Evitar esos comentarios de juicio, porque pareciera que no hacen ningún sentido, pero recuerden, la voz primaria que se quedó registrada en el inconsciente y en el cerebro es la de mamá y papá, o sus cuidadores primarios. Entonces, aunque yo no te haga caso y esté en mi teléfono, cuando tú lanzas, ay, es que eres un cochino, o ve, ya cómo estás de gordo, ya no comas tanto, aunque pareciera que no te hacen caso y que no te quieren hacer caso, esa información se va directo al inconsciente. Entonces, si tú eres adolescente, pues cuida cuando mamá o papá estén diciendo eso, trata de no escucharlo porque se va directo para allá. Reconocimiento de los logros. Tendemos mucho como sociedad a señalar lo que no hay y lo que nos hace falta. Ay, mira, saqué esto. Mira, 8. Ay, sí, pero pudiste haber sacado 10, ¿eh? Para la próxima el 10. Oye, no, olvídate de lo que no hay. Focalicemos en lo que sí hay. Si nosotros potencializamos lo que sí hay, por añadidura llegará lo que no hay. De verdad, si tú haces una persona segura con ese 8, en el momento que él quiera podrá lograr ese 10. Pero lo peor, muchos los catalogamos como vales la calificación que traigas. Y no es así. Y aunque nosotros digamos, no, ¿cómo crees, Liz? No, nosotros no hacemos. A lo mejor no lo decimos literal, pero con acciones sí. Ay, tiene 10, muy bien, ahí ese es el que amo, lo que quiero y lo festejamos y todo. Pero cuando es 8 es así como de, no, ¿vale? Dejar de señalar ese error, focalizarnos en los logros, el diálogo interno positivo y externo también, crearnos metas realistas y que se puedan cumplir, ¿no? Porque a veces lo posicionamos muy lejano y entonces no nos sentimos que podamos lograr cosas. Y el sentimiento de logro nos ayuda mucho para fortalecer ese valor a nosotros mismos, esa estima. Y muy importante, rodearnos de relaciones nutritivas, ¿no? En esta etapa es fundamental que los adolescentes, sus redes de apoyo, sus círculos sociales, sean mayormente constructivas más que lo destructivas que puedan ser. Y algo fundamental, y que han escuchado seguro mucho por ahí últimamente, la autocompasión. El ser más compasivos con nosotros mismos, repito, no quiere decir que seamos, que nos resignemos
o conformistas, o que nos tiremos al drama y ahora nos vayamos a la víctima. No, 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 la autocompasión va más allá, es amor a nosotros mismos, es darnos cuenta que hicimos lo mejor que pudimos, que si lo validamos y lo reconocemos, para la próxima será así, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Son algunas, habrá más. Y creo que con esto, pues le vamos dando fin a estas, pues a estos elementos de la autoestima. Digo, esa es una parte nada más de lo que es la autoestima en la adolescencia. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, un comentario? O sea, dejar que vayan formulando sus preguntas, ya sea que las pongan en el chat o si quieren prender su micrófono. Adelante, yo tengo algunas preguntas para, por supuesto, la ponente. Sé y reconozco el trabajo que ha hecho a lo largo de estos años y lo voy a hacer más como una pregunta, Liz, para que me la contestes con más amplitud. Vemos cotidianamente en el consultorio o en la práctica clínica el cutting, las conductas de riesgo, los intentos de suicidio, las adicciones. ¿Está ligado todas estas que acabo de mencionar a una baja autoestima siempre? Definitivamente sí es una pieza clave, pero no lo es todo. Por ejemplo, el cutting va muy asociado es una forma de resolver inmediatamente para evitar el dolor. Es decir, este dolor emocional es tan fuerte y no sé lidiar con él que prefiero sentir el dolor corporal, físico. Y entonces golpean o se lastiman estas autolesiones. Pero evidentemente va de la mano con la autoestima, porque cuando yo no tengo una autoestima alta, pues no me importa cortarme la piel, no me importa hacerme este tipo de lesiones. Siento que no valgo lo suficiente para buscar ayuda o para vivir distinto. Y entonces no voy y busco las herramientas como adolescente. Y tiene mucho que ver con su entorno social. Por ello no te podría decir, sí, lo es todo. Y es únicamente por la baja autoestima, porque también tiene mucho que ver el entorno social que están teniendo. Muchos padres no se dan cuenta hasta que por casualidad, por error, hemos visto muchos casos de que van al médico, una actividad a lo mejor deportiva y les llaman de la escuela. Esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque el chico tiene tan baja estima, no confía en sí mismo, no tiene ese valor de pedir ayuda, de pensar. ¿Por qué? Porque han venido esos juicios de ese propio o de ese mismo entorno social. Entonces, no lo es todo, pero sí está muy relacionado y pues prácticamente esta baja autoestima pues es una pieza para que eso suceda, pero viene también de no saber lidiar con el dolor y buscarlo como una salida en otro dolor físico, evitar dar una solución instantánea a aquello que parece que no tiene una solución y que es arrebasador. Muchas gracias, Liz. Pregunta Edgar, ¿cómo motivar a mi adolescente a rodearse de un círculo de amistades que le aporten superación o a superarse? Ok, número uno con el adolescente, jamás le neguemos la amistad. Acuérdense, con ellos es como psicología inversa. Si tú le dices al adolescente, no te juntes, mira que no te van a traer nada bueno, parece que le estás diciendo, júntate con ellos, dalo todo por ellos. De verdad, es un efecto que se crea en ellos por el reto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Es nosotros empezar a llevarlos, a cultivar estos lugares. Por ejemplo, llevarlos a algún deporte, a alguna actividad, tener un poquito de más control en el uso de las redes. No que se las quites por completo, pero sí tener horarios establecidos, ¿sale? O sea, acuerdos en los cuales esos límites no pueden estar sobrepasando. ¿Por qué? Porque lástimamente hoy en día no necesariamente tienen que salir a través de las redes, pueden tener este tipo de círculos sumamente destructivos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Llevarlos a estos círculos donde puedan encontrar mejores redes de apoyo, pero sobre todo nosotros crear ese ambiente. Empezar por nosotros, ser ese ambiente saludable para que entonces conozcan que esto es lo que yo tengo que ir a buscar allá afuera.
¿Me explico? Entonces creo que desde ahí lo principal, ¿eh? No es lo peor, sí dar una sugerencia, pero no no llevarlo a ese nivel del reto y de una indicación o sí, una indicación tal cual o directo, porque pareciera que se genera lo contrario. Con ellos es más esta parte de la psicología inversa. Sí. Nora Zárate, a lo mejor pudieras, Nora, prender tu micrófono para especificar más respecto a la palabra discapacidad, porque dice cómo fortalecer la autoestima en los jóvenes con discapacidad. Yo creo que va muy ligado al bullying, probablemente. No sé si quieras ampliar la pregunta, Nora. Este, vamos a darle unos segundos a ver si quiere hacerlo. Y si quieres, vamos a la siguiente pregunta mientras. Eh, ¿Cuál es la mejor manera de tratar la agresividad en el adolescente? Ok, como les había dicho hace un momento, no nos enganchemos en su emoción. ¿Qué hemos visto mucho en los casos? El adolescente grita, el adulto grita más. El adolescente grita, entonces es una forma de pelea. Darnos cuenta que él es el impulsivo, es el agresivo. Si nosotros también nos comportamos de la misma forma, lo único que creamos es subirnos a un ring, a una batalla, donde constantemente vamos a estar a la defensiva, tanto el adolescente como el papá. Todo el tiempo van a empezar a estar a la defensiva. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Atacarse. En lugar de reducirla, la aumentamos. Lo primero que tenemos que hacer es, en una de las sugerencias, es no engancharnos con el adolescente, no engancharnos a ese nivel emocional y entonces poner límites claros y que ellos puedan descargar. Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces esta agresividad viene de un cúmulo de tensión y de emoción. ¿A qué me refiero? A veces el adolescente se enoja y, ay, ya te enojaste. No te enojes, ¿eh? Me quitas esa cara y por favor cambias, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no permitimos darles ese derecho de estar molestos. Ah, pero hay límites. Puedes estar molesto, pero eso no significa que le vas a pegar a tu hermanito, ¿verdad? O que me vas a levantar la voz. Hay límites, pero lo primero es no engancharnos, porque cuando nos enganchamos, el inconsciente se sube a una pelea de ring. ¿Por qué? Porque se pone a la defensiva. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando el inconsciente está a la defensiva? Ataca. Y nos convertimos en atacarnos con lo que más amamos, con nuestros propios hijos y los hijos con sus padres. Entonces, no engancharnos con la emoción, poner límites claros y previo, pues también darles un espacio. A veces, darles sus 5 minutos, ok, ¿sabes qué? Cuando se te baje la emoción hablamos, cuando estés mejor hablamos. Y no vuelves a cometer ese acto, ¿no? De golpearle a la pared o de azotar la puerta, etcétera. O sea, tener estas reglas, pero los límites lo recomendable es ponerlos no cuando está la emoción presente, sino en acuerdos. Tomarte un café, un helado, una comidita o un momento de plática con los adolescentes para hablar de estos temas. Porque muchas veces la costumbre es hablarlos pues, cuando está la emoción presente. Y cuando está la emoción presente, recordemos, cuando una emoción se exacerba, la cognición se nubla, ¿no? Muchas gracias, Liz. En algunas ocasiones he escuchado papás llevando adolescentes ya en situaciones de riesgo, ¿no? De las que acabamos de hablar. He escuchado frases como la autoestima se compra y en dónde se compra, ¿no? Si con un libro lo puedo resolver, si con un audio, un podcast o demás. Y bueno, siempre hacemos la ilustración de por qué no revisamos lo que acabas de decir en tu ponencia, ¿no? El amor, la frustración, la comunicación, el respeto, la autoestima, acrecentarla. Hablaban de lo que le digo a mi hijo todas las mañanas y demás, pero también es como adultos querernos a nosotros mismos para poder dar ese cariño a los demás, ¿no? Con esto quiero referirme que la mayor parte de los adolescentes con problemas de autoestima o con autoestima baja, también depende mucho del círculo donde se desarrolla, ¿no? O sea que también hay que educar o psicoeducar a los papás. ¿Qué opinas? Principal. Es el principal lugar, porque repito, muchas veces no estamos trabajando con un adolescente en casa, sino con dos, con el papá y la hija, o la mamá y la hija, o con tres. Se enganchan, todos entran en esta dinámica y pierden el control fácilmente. Y sí, evidentemente, pues depositan aquellos deseos, frustraciones en los hijos.
Y también voltearse a ver y darse cuenta que este núcleo se puede crear una red de apoyo fortalecida, amorosa y trabajar con los papás. Los papás de verdad trabajan tu autoestima, como dice aquí el maestro Lizardo. ¿Y dónde se compra? No, es que no se compra, la autoestima es un trabajo continuo, ¿no? Muchas veces estaría padre decirle, muy bien, estás dado de alta, ya tienes tu 100% de autoestima, te puedes ir. Pues no, se irá con 100, pero en el día a día siempre hay que estarla alimentando, siempre estar alimentando esta parte de la autoestima, ¿no? Justo hasta ahorita en el cierre que quería dar con esta parte del ejercicio de la canción, ahí lo vamos a ver, porque también, ¿no? Muy bien. Sofía Chagoyán, que yo creo que los dos vamos a contestar lo mismo. ¿Qué es mejor para mejorar su autoestima si ya está afectada? ¿Terapia o un curso? No me atrevería a dar una respuesta así de directa porque yo creo que habría que ver el caso en particular, ¿no? Sería muy poco profesional decirle, no, vete ya directo a terapia si ni siquiera conocemos al chico, ni su entorno, ni el caso. Creo que ahí podrían empezar, esa es la sugerencia, a lo mejor por un curso, ver cómo reacciona, y si no es suficiente tomar terapia o viceversa. Las dos no hacen daño, ¿eh? De verdad, tomar terapia y tomar cursos, nada de ello le va a hacer daño. Al contrario, cualquiera de los dos contribuye. Juntos tampoco hacen daño, también contribuyen. Entonces, tendría que ver el caso, a lo mejor con un curso, el chico se siente o la chica se siente bien, y dice el chico no quiero, porque algo importante para la terapia es que ellos quieran. Claro que nosotros como terapeutas tenemos estrategias para trabajar con ellos, porque pues muchos adolescentes no quieren. Tenemos estrategias, pero para que el cambio se dé, es que de verdad el chico o la chica se den cuenta que se necesita. Pero muchas veces como papás, a veces creemos que el de la terapia es ellos. Y cuando empezamos con terapia como papás, hay un efecto colateral. Nosotros tomamos terapia, pero también va a haber un cambio por cómo empezamos a tratar o a relacionarnos con ellos. Entonces, creo que ambos son importantes. ¿Vale? Muy bien. Yo iba a añadir, revisar los factores, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de drogas, de hijos que son descubiertos ya cuando hay adicción. Entonces, hay factores, pues ya alarmantes que requieren no solo psicoterapia, probablemente si son menores, por supuesto, a lo mejor ir a paidopsiquiatra, atender la crisis, la psicosis, lo que se presente, porque desgraciadamente eso también sucede, Liz, no sé si estás de acuerdo, en que los papás son los que al último se enteran de muchas circunstancias de los hijos y hablando incluso en intentos de suicidio que jamás supo la familia, en agresiones, en violencia, eh, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Por la vida en que llevamos actualmente, en que los dos trabajan, están todo el tiempo fuera y todo esto que está sucediendo. A la pregunta de Sofía, bueno, por supuesto, creo que algo que podemos hacer es como las plantitas, ¿no? Hay que echarles agua todos los días, hay que ponerlas al sol. Eso llevémoslo al amor, a la comprensión, a la comunicación, sobre todo, y bueno, sin duda, algo que ha faltado en estas últimas dos generaciones de personas evolutivas es la frustración, ¿no? Tenemos muchos chicos que al no darles lo que les dábamos de pequeños, pues tienen conductas de riesgo y me refiero a manejar un vehículo a alta velocidad con una sustancia o bebida, etc., que lo vemos comúnmente con esta violencia que estamos viviendo. ¿Qué recomendarías, Liz? Y no me refiero al curso o a la terapia, pero que como papás, los que te estén escuchando y viendo en estos momentos o en la grabación, pudieran hacer para poder tener un checklist de cómo veo a mi adolescente en casa, no sé, una película, un audio, un cortometraje. ¿Tú qué opinarías? Como para empezar, para saber en dónde estamos posicionados. Digo, no le haría una escala a un papá, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hablaría más de tiempos compartidos. Compartir con tu adolescente para conocerlo, ¿sabes? Siéntate a ver una película favorita de él. Siéntate a ver, qué libro pueden ir a comprar. ¿Qué pueden hacer? Primero, principalmente para que vayas conociendo, porque muchas veces cuando les recomiendas una serie, me ha tocado casos de que ven, ahora cuando se puso de moda esta serie de Adolescents, dicen, no, y es que si mi hijo y que no sé qué", o sea, otra vez regresamos a la comparativa. Y es que
esta listita a mí no me hace mucho sentido, o sea, sí es importante, pero no me hace mucho sentido porque entonces yo quisiera que mi hijo encuadrara a lo que esto se espera de, y empiezo a invalidarlo, o sea, empiezo a hacer lo contrario de lo anterior que decimos que tenemos que hacer para fomentar. Entonces yo diría que mejor compartas más tiempo con tu adolescente, de calidad, no tiempo amplio, ¿eh? Porque ni tú vas a aguantar más de una hora con tu adolescente o dos, porque a veces los dos se dispersan, empiezan a chocar, pero que una película, que vayan y se tomen un café, o sea, cierto tiempo que te ayude a conocer a tu adolescente y siempre estar pendiente. Hay una diferencia ante acompañar al adolescente y ahogarlo, asfixiarlo. Controlar al adolescente no es saludable porque lo asfixias. Pero un adolescente sí necesita estar siempre acompañado, estar pendiente de su círculo de amigos, estar pendiente de dónde se conecta. A lo mejor sí, ¿sabes qué? A ver, vamos a revisar tus redes. Tocó día de revisión de redes, ¿no? Pero imagínense los papás que todo el tiempo están ahí revisando las redes y agrégame. Ay, luego como papás de verdad, lo dice el maestro Lizardo, ni los conocemos. Creemos, ay, mira mi hijo lo que publica cosas bien bonitas en Facebook. Ay, hoy en día los chicos no utilizan Facebook. Dicen, ay, mamá, eso es para viejitos. ¿Quién utiliza esa red? Y pues ya estamos viejitos porque pues uno que sí la utiliza, ¿verdad? Pero tienen otros medios para comunicarse, entonces revisiones, estar con ellos, revisar también de vez en cuando sus cosas, porque quizá ahí te puedas dar cuenta que están haciendo uso de sustancias tóxicas. Entonces, yo le voy más a acercarte a ellos y conocerlos, saber qué hay y sí buscar cursos. Ahí sí yo sí les diría, ¿saben qué? Sí váyanse a comprarse algún libro, ahorita busco a ver cuáles les puedo recomendar, pero algún libro, como lo dice aquí el maestro Lizardo, si tú tienes alguno que compartir, adelante, pero no tal cual un elemento, porque creo que entonces empezaríamos a compararlos. Y cada uno, todos somos únicos e irrepetibles, todos. Y creo que eso es maravilloso, eso es muy bonito. Y validar lo que somos nos lleva a fortalecer la autoestima. Muchas gracias. Bien, pues felicitaciones, Gil. Me gustó mucho esta plática por el tema y sobre todo por tu exposición. Simple, sustancial. Enhorabuena. Rebeca dice, tengo un adolescente en casa y me he dado cuenta, perdón, que le agrada mucho que le cuente anécdotas tanto mías como de conocidos. Entre paréntesis, a veces le quito o agrego sutilmente dándole una moraleja. Suelo preguntarle qué le pareció, busco que haga su reflexión y la escucho. Por supuesto, es un muy buen ejercicio, ¿no? Respecto Ujú. a lo que propone alguien en un Samsung, mi hijo no quiere hacer amigos, lo pone como pregunta. Y esa parte, ¿cómo se soluciona si la socialización forma parte de la autoestima? ¿No? Y bueno, por supuesto, Habría de que la revisar si realmente no está teniendo amigos en las redes sociales, ¿no? Porque muchas veces no los vemos en físico, pero en redes sociales se está creando un grupo social. Habría que ver la temporalidad también que está teniendo. ¿Por qué? Porque hay una parte de la adolescencia per se que buscan el aislamiento. Pero habría que ver por qué. Si es porque está buscando su espacio, su momento de introspección, o es porque está teniendo baja autoestima y le está costando trabajo relacionarse con los otros. Y entonces ahí sí, trabajar las relaciones interpersonales, su seguridad o su autoestima para que él pueda empezar a socializar. Muchos también no se sienten identificados, ¿eh? No es que no quieran tener amigos o no sepan hacer amigos, pero en esos círculos no se sienten identificados. Ejemplo, a veces se esfuerzan mucho como papás con sus hijos, que aprenda, que sepa y hacen unos niños bien maduros. Y cuando llegan a la prepa, ven a todos y dicen, ay, es que se ríen de tonterías. Ay, es que están bien, así luego lo refieren, ¿eh? Dicen, ay, es que están bien mensos. Y yo la verdad no me da risa sus chistes, pues porque no se sienten en ese nivel emocional y psicológico que sus compañeros o en el entorno en el que se encuentran. Son chicos más maduros o con otro estilo de vida. Y que entonces, o sea, de vida no me refiero a lo económico, sino me refiero a un estilo psicoemocional que entonces quizá no estén contactando. Entonces habría que revisarlo a mayor profundidad, la temporalidad y por qué es el hecho de que no está queriendo tener amigos. Pueden ser esos factores también. ¿No, maestro? Muchas gracias, sí, por supuesto. Y siempre
pues no generalizar, esa es una, ¿no? Premisa en cualquier situación, no generalizar. Muchas gracias, Liz. Déjame poner aquí tu constancia, desde luego, de agradecimiento, constancia por participar como ponente en este webinar de este mes y que tiene que ver con la autoestima en la adolescencia, de parte de la doctora Esther Sánchez Gamboa, presidenta de ANDEPTA. Del mío, te haremos llegar desde luego, esta constancia a tu correo electrónico. Nos vamos a ver muy pronto. Para los que nos están viendo, se está haciendo la tercera impresión del libro de Caminamos Juntos. Las próximas semanas tendremos más libros para ustedes. Y bueno, pues se acercan muchos eventos de noviembre. Tenemos un congreso también, ya lo verán en las redes sociales, de resiliencia, 22-23 de noviembre. Y bueno, pues tendremos más cosas que ofrecer, desde luego, en Andepta. Así es que te agradecemos infinitamente el tiempo que tomaste para platicarnos. Muy productivo, desde luego, se quedará grabado en las redes sociales. No hubo preguntas en este medio y hablan sobre el libro que recomendarían. ¿Tú recomendarías algún libro? Sí, sal más de tus pensamientos y entra más en tu vida. Ese libro es muy bueno porque nos ayuda entonces a trabajar todos estos códigos de creencias, el diálogo interno, que es muy importante para nuestra autoestima. ¿Sale? Aquí también Alejandra García, vi que nos recomienda una película. Muchas gracias, Ale, por compartirnos La extraordinaria vida de Ibrlin. Evelyn. Evelyn. Ibrlin. Ok. Ajá, ok. Ujú. Entonces, desde ahí. Y antes de cerrar, me gustaría decirles a todos ustedes, en reflexión de la canción, ¿recordaron que empezamos con esta parte de qué canción, qué connotación emocional? Porque muchos no la pusieron, pero sé que la pensaron. Sé que la pensaron. El cuento del Principito también. Por aquí nos van recomendando ciertos libros que nos pueden ayudar en estas áreas. Pero a mí me gustaría decirte esto, tu autoestima no es una canción fija, es una playlist que puedes editar cada día. Y aunque algunas canciones duelan, forman parte del álbum de tu crecimiento. Elige qué quieres escuchar de ti para que tu historia suene como tú quieras y puedas estar en este baile de la vida. Así que con estas palabras, espero les haya contribuido la información que con mucho gusto preparamos el día de hoy. Fue un gusto coincidir con todos ustedes. Gracias a todos y cada uno de ustedes que se conectaron. Gracias, Andepta. Ojalá volvamos a coincidir en otro espacio y en otro momento. Así será, Alice. Estoy seguro que nos veremos pronto. Muchas gracias a todos los que hoy pudieron reunirse con nosotros y a los que a través de las redes también pudieron ver el video. Muchas gracias y nos vemos pronto. Liz, tengan un buen fin de semana, bueno, previo al fin de semana, un buen viernes mañana, desde luego, y agradecemos la presencia de todos. Hasta luego. Bye. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por el tema y la información. Gracias, Rocío. Tengan buena noche. Muchas gracias.